Buenos días, amadas amigas, hermanas, soy Sandrita Rivera y vamos a continuar este día jueves con la lectura de la carta a los Efesios, escrita por Pablo, que es el capítulo 5, que ese es el que estamos estudiando esta semana. Para hacer un breve recordatorio, vamos a leer el versículo 20, que fue el último que vimos el día de ayer, y que dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La plenitud del Espíritu Santo, dijimos, produce una vida de agradecimiento, de manera que podamos dar sinceramente gracias a Dios por todas las cosas que tenemos. Y continuando con nuestra lectura, en el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta palabra someteos significa tener la humildad para escuchar la opinión de otros y servirles en sus necesidades. Significa anteponer las necesidades de otros a las nuestras. Nuestra relación con Dios está basada, y ya lo vimos anteriormente, en el amor. Dice Juan 14:15. Dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí vemos que tanto ustedes como yo debemos someternos los unos a los otros por temor y reverencia a Cristo. Aquí no se trata de gestos, actitudes externas ante alguien que tenga un mayor nivel, una mayor jerarquía. Lo que se enfatiza es una actitud de humildad en la manera que nosotros nos tratamos. Ahora, en el capítulo 4, siempre de Efesios, versículos 1 y 2, dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí vemos que Pablo comenzó esta sección práctica diciendo que nuestra vida debería desarrollarse en humildad y mansedumbre. Es la misma idea que tenemos aquí en el capítulo 5. Pero hay algo que llama la atención y que dice, hay una palabra que dice Pablo y dice: os ruego. Él lo estaba pidiendo, no era una orden, sino en el lenguaje del amor nos está pidiendo que nosotros debemos ser humildes y que debemos soportar con paciencia los unos a los otros en amor. El someterse unos a otros con referencia a Cristo significa que nadie trata de controlar la iglesia. Los pastores, los diáconos y los demás cargos y todos los miembros de la iglesia, todos nosotros tenemos que someternos unos a otros por causa de esa actitud de respeto y reverencia a Cristo. Una actitud contraria de querer imponer unilateralmente las opiniones propias no sería una señal de la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. En cambio, ese sometimiento voluntario es una evidencia del control del Espíritu Santo. Y en los versículos del 22 al 24 dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí vemos que la palabra sujeta dentro de la Biblia, en el contexto de la sujeción, no significa sometimiento en el sentido de una posición inferior o una sumisión absoluta. Más bien, se traduce como estar bajo la autoridad o de estar en una posición de respeto y obediencia. El verbo someter significa responder, reaccionar ante el propio marido como ante el Señor, ante Dios. La forma en que respondemos o reaccionamos ante Dios es amándole. Amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Y observamos que dice a sus propios maridos. Pablo estaba claramente hablando a los cristianos sobre el matrimonio cristiano. Ahora, aquí mismo dice, ¿por qué? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero podríamos decir, ¿en qué forma? Bueno, es por la sencilla razón de que esta es una relación de amor y el esposo tiene que ser la cabeza por una cuestión de orden, para que cada uno pueda cumplir con las funciones para las que fuimos creados por Dios. En esta parte de la carta de Efesios tenemos 4 áreas diferentes en las cuales se mencionan una dirección. Las esposas sometidas a los esposos y los esposos sometidos a Cristo. Los hijos sometidos a sus padres y los siervos a sus amos. Esa es parte del capítulo 6. Se trata de un sometimiento dulce, un sometimiento voluntario hacia alguien a quien nosotros amamos y que a su vez recibimos ese mismo amor. Es una relación de ese tipo, y si en esa relación no hay amor, entonces la idea de sumisión no tendría ningún valor. Pero alguien podría decir que somos muy idealistas y románticos, ¿verdad?, acerca de este tema. En el jardín del Edén, Dios lo hizo así. Dios comenzó todo con una pareja romántica, Adán y Eva. No sé, pienso que Dios no le entregó a aquella mujer a Adán hasta que Adán se dio cuenta de que necesitaba a alguien, y ella le fue entregada como una buena compañera, sencillamente como esa parte que al hombre le hacía falta. La relación de Cristo con la iglesia es diferente a la relación que existe entre marido y mujer. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Cristo mismo el Salvador del cuerpo, que es la iglesia. El marido, el esposo, no es el Salvador de la esposa, pero en el área de la sumisión, la esposa tendría que estar sometida al esposo y al Señor Jesucristo. Seguimos leyendo en el versículo 25, donde habla del esposo, y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Solo los que hemos creído podemos llegar a conocer lo que es el verdadero amor
nuestro marido, Jesucristo. Este versículo significa que Dios en su palabra está purificando a cada uno de nosotros, preparándonos para ese gran evento. Entonces seremos una iglesia santa e irreprochable. Gracias, Padre, por este amor, Señor. Gracias, Señor, por habernos escogido. Padre, que realmente entendamos en nuestro corazón ese infinito amor, que en este momento nos estás cuidando para este momento glorioso, donde seremos presentados a Jesucristo. Señor, pongo este momento en tus preciosas manos. Te alabamos, te glorificamos, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.